A partir de este momento, las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Buenas tardes, sean bienvenidos a este su Informe RCR en su edición meridiana. Trabajaremos para ustedes en la Gerencia General de la Estación, Jaime Nestares, en la Gerencia de Producción, Wilixar Calla, en la producción de este espacio, Marilia García, Génesis Rodríguez y Mario Villarreal, en los controles, Gregorio González y frente al micrófono, Helen Machado. Recuerden que nos pueden sintonizar a través de nuestras redes sociales en Twitter, @RCR750, a través de nuestra página web rcr750.com, la radio que se ve, y a través de nuestro canal en YouTube RCR750. De inmediato comenzamos. El secretario de la Academia Nacional de Medicina y exdirector del Hospital JM de Los Ríos, Uniadis Urbina, denunció este lunes que este centro médico solo tiene habilitadas entre 80 y 85 camas y que en 1987 contaba con 420, por lo que ha perdido el 70% de camas. El médico señaló además que los trasplantes se suspendieron hace 5 años, mucho antes de las sanciones, debido a que el Ministerio de Salud alegremente suspendió el programa porque no habían en Venezuela los medicamentos para evitar el rechazo de un órgano. Evidentemente, como les decía, de 420 camas, cuando yo llegué al hospital de niños, hoy día tenemos 80. Teníamos 3 terapias intensivas y general, cardiovascular y quirúrgica, no funciona ninguna. La terapia neonatal de 24 camas funcionan 5, 8, si acaso 10. Cerraron el servicio de cardiología, cerraron el servicio de neurología. Entonces, todos esos pacientes que ameritaban ser evaluados y tratados en el hospital de niños, pues se están quedando en el camino. El servicio de cirugía cardiovascular está cerrado, entonces el servicio de fisiatría. En otras noticias, miembros de la Unión Interparlamentaria, liderada por su presidente Duarte Pacheco, llegarán este lunes a Venezuela para sostener un encuentro con los parlamentarios del país, informó la administración de Nicolás Maduro. La delegación de la Unión estará en Venezuela entre el 23 y 27 de agosto. La agenda comprenderá reuniones con el grupo venezolano ante Unión Interparlamentaria, además de la Comisión Especial de Diálogo, Paz y Reconciliación de la Asamblea Nacional, agrega el texto. Igualmente, la Unión Interparlamentaria se reunirá con las bancadas parlamentarias y representantes de los poderes públicos, como el Consejo Nacional Electoral y el Poder Moral. Entre tanto, David Smolansky, comisionado de la Secretaría General de la OEA para la crisis de migrantes y refugiados venezolanos, destacó hoy en RCR que no tiene ninguna expectativa con respecto a esas negociaciones entre el régimen de Maduro y la oposición en México, ya que a su juicio no existen condiciones claras sobre la mesa, entre ellas el desarme de los grupos armados como los colectivos. La dictadura siempre ha utilizado las negociaciones y los diálogos para ganar tiempo, perpetuarse en el poder, enfriar a la comunidad internacional, desmoralizar a la gente, fracturar a los factores democráticos, y no veo que haya una intención diferente a la que ya le hemos visto a la dictadura en rondas de negociaciones pasadas. Además de eso, creo que hay temas muy relevantes que no veo sobre la mesa. Por ejemplo, yo creo que es fundamental colocar como condiciones el desmantelamiento de las FAES, un escuadrón de la muerte que por 4 años, que en 4 años, mejor dicho, ha asesinado a cerca de 20.000 venezolanos. Se debería colocar como condición desarmar a los colectivos, porque son precisamente grupos que torpedean cualquier elección libre en Venezuela. Se debería colocar como condición frenar el ecocidio que hay en el arco minero. Se debería colocar como condición, por ejemplo, si se quieren realizar sanciones, expulsar a cubanos del país. Bien sabemos que los cubanos hoy están más que metidos en los cuerpos de inteligencia, contrainteligencia, en los cuarteles militares, etcétera. Smolansky también hizo referencia a la situación de migración en Venezuela y afirmó que de abrirse las fronteras de Venezuela y de no tener garantías en el país, la cifra de migrantes y refugiados venezolanos pasará de los 7 millones para el 2022. Es muy probable que se retome ese número pre-pandemia o incluso se supere. Quiero ser muy claro con esto. Antes de la pandemia, cuando las fronteras estaban abiertas, huían 5.000 venezolanos todos los días y cruzaban la frontera aproximadamente 40.000 venezolanos todos los días. Lo que pasa es que hay muchos que, cruzan la frontera solo por unas horas o por unos días, que es lo que se llama la migración pendular,
¿no? Van a Colombia a buscar alimentos, van a Colombia a buscar medicinas, incluso algunas personas van a trabajar a Colombia en la economía informal por un fin de semana y se regresan. Entonces, si se reabren las fronteras pronto y se profundiza la crisis en Venezuela, por eso es que estimamos que para 2022 se pudiese llegar a 7 millones de migrantes y refugiados venezolanos. Por otro lado, María Alejandra Aristiguieta, ex embajadora en Venezuela, en Suiza e internacionalista, afirmó este lunes a RCR que la alternativa democrática que está negociando con el régimen de Maduro aún no tiene los objetivos y criterios claros ante este nuevo proceso de diálogo y asegura que sin tener eso consciente, ese proceso será más difícil. La negociación tiene un objetivo distinto evidentemente tiene que tener un objetivo distinto para cada parte, pero del lado de la alternativa democrática tengo la impresión, y corrígeme si ese es el caso, que tenemos al menos unos 3 o 4 objetivos distintos. Entonces, si no tenemos un criterio claro de cuál es el objetivo, se hace muy difícil, y esto en cualquier negociación es así, se hace muy difícil saber hacia dónde vas. Tú vas en un proceso de negociación, tienes que intercambiar objetivos, digamos, prioridades, y si tú no tienes claro cuál es tu objetivo final, pues probablemente en el camino, en ese toma y dame que supone ser una negociación, pues tampoco vamos a tener claro cuáles deben ser esas fichas de cambio que vamos a tener a la mano. Entonces, en ese sentido yo también coincido y pienso que es muy importante que se tenga clara cuál es la intención última de la alternativa democrática, si es un acuerdo parcial, si es un acuerdo global, si se trata aquí de llegar al fin de una era o de una situación para entrar en una nueva y pasar a una transición democrática, etcétera, si se trata de un proceso electoral de regionales nada más. Además, María Alejandra Aristiguieta reiteró que el régimen de Maduro, a cambio de la oposición, sí tiene sus criterios y objetivos muy claros ante ese nuevo diálogo, que es seguir anclados en el poder y que se les reconozca internacionalmente como el gobierno de Venezuela. Y la permanencia en el poder tiene entonces como objetivo, digamos, ese es el gran objetivo final, pues entonces tú tienes toda una cantidad de estrategias que te van a llevar a la consecución de ese objetivo. Y entre ellas, pues puedes hacer uso de la negociación como parte de ese objetivo final, descalificándola, utilizando herramientas de propaganda, utilizando probablemente también utilizando una serie de situaciones a lo interno para que se presenten como favorables a ellos y no favorables, o sea, favorables al gobierno de facto y no favorables a la salida negociada de la situación en la que se encuentra Venezuela. Y de esta manera, pues evidentemente, podríamos decir que el hecho de llevar esto a un proceso de negociación de regionales exclusivamente como parte de un objetivo de permanencia en el poder es perfectamente visible, es plausible. En otras noticias, la rectora del Consejo Nacional Electoral, Tania de Amelio, reafirmó este domingo que quienes estén inhabilitados no podrán postularse como candidatos para las elecciones regionales y municipales del 21 de noviembre. A través de un comunicado publicado en Twitter, de Amelio señaló que las condiciones de inelegibilidad para gobernar de estado y alcalde de municipio. La ONG Venezuela Médicos Unidos aseguró este domingo que ha seguido llegando vacunas desde China contra la COVID-19, pero el Ministerio de Salud no lo ha anunciado públicamente. Las vacunas chinas están llegando, solo que el ministerio no las está anunciando. Entonces hay vacunas, desconocemos cuántas, pero se saltaron en el plan y se hace de manera desorganizada o desordenada y politizada con la página Patria y el Carnet. La solución es ampliar puestos de vacunas, indicó la ONG en su cuenta en Twitter. Entre tanto, la vicepresidenta de la administración de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, informó que este domingo se contabilizaron 325.716 contagios y 3.895 fallecidos por COVID-19. Rodríguez informó que en las últimas horas se registraron 1.074 nuevos casos y 9 fallecidos por COVID-19. La funcionaria chavista destacó que Monagas es el estado donde se registra la mayor cantidad de casos comunitarios, con 167 contagios, seguidos por las entidades Anzoátegui, Miranda y Caracas. Pasando a otras noticias, durante la tarde de este domingo, 22 de agosto, las torrenciales lluvias provocaron el desbordamiento de la quebrada
que inundó el estacionamiento del complejo deportivo, recreativo y cultural de Los Alias, San Antonio de los Altos. Asimismo, la quebrada también ocasionó la inundación del estacionamiento del Centro Comercial Los Castores. Por su parte, sectores del oeste de Caracas, en Distrito Capital y las zonas de Miranda, quedaron a oscuras luego de registrarse fuertes lluvias que ocasionaron las fallas en el sistema eléctrico. Apenas hace 12 días, lluvias torrenciales afectaron también a Caracas y Miranda. En ese sentido, el presidente del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMET, José Pereira, explicó que en aproximadamente 2 horas entre las 5 p.m. y las 7 p.m. se registraron niveles casi históricos en precipitaciones para un mes de agosto. En materia económica, el más reciente informe del Consejo Ciudadano por el Combustible, CONSECOM, revela que durante junio y julio de este año se agudizaron las fallas en el suministro de gasolina y diésel en el territorio nacional, lo que trajo como consecuencia el aumento considerable de la extensión y el tiempo de espera de los usuarios para surtir sus vehículos. Los resultados de los casos documentados desmienten los anuncios oficiales relacionados con el servicio. Durante la última semana de junio de este año, el ministro de Energía y Petróleo, Tarek El Aissami, anunció que para julio desaparecerían las largas filas de vehículos en las estaciones de servicio para surtir combustible y que la producción cubriría el 100% de la demanda nacional. No obstante, el boletín registra cómo la producción no ha alcanzado los niveles ofrecidos y por ende la crisis en distribución y suministro de carburantes en Venezuela se ha vuelto crónica. Les estamos presentando Informe RCR, el compacto informativo de esta hora, solo por RCR 750 AM. En internacionales, al menos 22 personas murieron y las cuadrillas de rescatistas buscaban desesperadamente el domingo a decenas de desaparecidos entre casas destruidas y montones de escombros, luego de lluvias de proporciones históricas que generó inundaciones por la región central de Tennessee. Las inundaciones del sábado en la zona rural arrasaron con calles, torres de telefonía celular y líneas telefónicas, lo que le impidió a la población enterarse si sus seres queridos sobrevivieron al diluvio sin precedentes. Los trabajadores de emergencias buscaban de casa en casa, dijo Christy Brown, coordinadora de supervisión de salud y seguridad para las escuelas del condado de Humphreys. Entre los muertos se encuentran 2 bebés gemelos que fueron arrastrados de los brazos de su padre, según los familiares supervivientes, y un capataz del rancho de la estrella musical del condado, Loretta Lynn. Por otro lado, la tormenta tropical Marty se formó en las últimas horas en el Pacífico mexicano a partir de remanentes del huracán Grace, que en días pasados se formó en el Atlántico, impactando en varios estados mexicanos y con el saldo de 9 muertos. El fenómeno se desplaza a 24 kilómetros por hora hacia el oeste y registra vientos sostenidos de 65 kilómetros por hora y ráfagas de hasta 85 kilómetros por hora, apuntó el Servicio de Meteorología Nacional. En otras informaciones, la Administración de Alimentos y Fármacos de Estados Unidos concedió este lunes su aprobación total a la vacuna contra el COVID-19 de Pfizer, el primer suero de este tipo en el país que obtiene luz verde completa del regulador, ya que hasta ahora tenía solo de emergencia. Así lo informó la FDA en un comunicado donde su comisionada en funciones, Janet Woodcock, resaltó que se trata de un hito en la lucha contra la pandemia. Por su parte, en la India también se registraron este lunes poco más de 25.000 nuevos casos de coronavirus, la cifra más baja de contagios en 5 meses después de que desde mediados de mayo, esta nación de 1.350 millones de habitantes se convirtiera en el epicentro mundial de la pandemia. Los 25.072 casos positivos confirmados en las últimas 24 horas es el número más bajo en los últimos 160 días, dejando atrás el récord de más de 400.000 casos diarios que documentó el país en el pico de la pandemia hace más de 3 meses, según el último balance del Ministerio de Salud indicó. Por otro lado, Brasil se registró este domingo 318 muertes por el COVID-19 y alcanzó un total de 574.527 fallecidos, pero esta semana se ha ido, o al menos la letal, desde que comenzó el año 2021, según informó fuentes oficiales. De acuerdo a un balance difundido en el Consejo Nacional de la Secretaría de Salud, CONAS, en las últimas 24 horas también se contaron 14.404 nuevos casos,
con los que los contagios acumulados desde el inicio de la pandemia se sitúan ahora en 20.570.891. En los deportes, el tenista alemán Alexander Zverev venció este domingo al ruso Andrei Rublev con parciales 6-2, 6-3 para convertirse en el campeón del Master 1000 de Cincinnati. Solo 3 semanas después de ganar el oro olímpico en Tokio 2020, Zverev se lleva el 5º título del Master 1000 y envía un mensaje pocos días antes al Abierto de Estados Unidos, último Grand Slam de la temporada. En otras noticias deportivas, el boxeador cubano Yordenis Ugas logró la gran victoria de su carrera profesional al vencer este sábado por decisión unánime el legendario pugil filipino Manny Pacquiao para retener el título del peso welter de la Asociación Mundial de Boxeo. En otras noticias deportivas, el boxeador cubano Yordenis Ugas logró la gran victoria de su carrera profesional al vencer este sábado por decisión unánime al legendario pugil filipino Manny Pacquiao para retener el título del peso welter de la Asociación Mundial de Boxeo. El combate, pactado a 12 asaltos, fue toda una exhibición de Ugas, de 35 años, medalla de bronce olímpico, que superó con su boxeo inteligente y técnico a Pacquiao, que no pudo con su peor enemigo, la edad. Y así finalizamos este compacto informativo. Los invitamos para que sigan con más de la programación de su RCR. Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía, porque estaremos informándole de la noticia al momento de producirse. RCR 750 AM.